Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer y un gusto y un honor estar aquí todos reunidos para buscar la presencia del Señor juntos, para regocijarnos en la lectura de la palabra, en la oración, en la alabanza. Y qué bueno ver a todos ustedes en este día. Yo quiero darle gracias a Dios porque hoy podemos estar aquí. Si se me pasa que alguna vez, si alguien está por primera vez, pues recibo una bienvenida de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Le damos gracias al Señor por lo bueno por lo bueno que ha sido. Yo no sé si usted hoy tenga eh, que dar una acción de gracia al Señor o quiera orar para comenzar este culto. Yo hoy voy a dar la oportunidad a algún hermano que quiera levantar una oración de acción de gracias antes de comenzar. No sé si mi hermano Franklin tiene por ahí un micrófono preparado para que alguien pueda estar orando. Y si no, pues lo coloco yo, por ejemplo, mi hermana Karina, para que pueda dar paso al culto con una oración de acción de gracia, ¿vale? Amado Señor Jesús, Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana. Primeramente por el regalo de este día, Señor, por poder despertar ante un nuevo día, Señor, donde grandes son tus misericordias y tu gloria para nosotros. Gracias, Señor, porque vemos con bien, Señor, a nuestra familia, porque tu provisión, Señor, está siempre con nosotros, Señor. Eres tú, oh mi Dios, quien nos alienta cada día, Señor, quien nos llena de gozo, Señor. Gracias, oh mi Dios, por esta iglesia hermosa, Señor, por podernos permitir, Señor, el estar este día aquí alabándote y bendiciéndote, Señor. Ahora mismo, Señor, podemos ver muy de cerca, Señor, que hay lugares con una necesidad infinita de ti, Señor, donde no tienen la libertad, Señor, para poder adorarte, Señor. Y sin embargo, nosotros, oh mi Dios, todavía podemos, Señor, con toda libertad poder venir domingo a domingo, cada día de oración o de culto, Señor, a tu casa, Señor, a la casa de oración para adorarte, Padre. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque en nuestra intimidad, Señor, también podemos buscarte, porque eres un Padre bueno, Señor, que inclina tu oído, Señor, a nuestro clamor. Te damos gracias, Señor, por ello, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, Señor, por la salud, Señor, por la vida, Señor, por la abundancia, por la provisión, Señor, porque poco o mucho que haya, Señor, tú nos sostienes, Señor, tú eres fiel, Padre, te damos gracias por ello. Gracias porque podemos reconocerte, Señor, porque ¿qué sería de nosotros sin ti, Señor? No ha sido nuestra voluntad, Señor, no ha sido por nuestra iniciativa, Señor, que hemos venido a tus pies, sino que por tu amor, por tu gracia, porque ha sido en tu voluntad, Señor, que nos has buscado, Padre Celestial. Gracias por eso, Señor. Gracias por esta isla hermosa, Señor, donde especialmente a los que venimos, Señor, de fuera, nos has recibido con tanto amor, Señor. Deparabas para nosotros esta tierra hermosa, Señor. Te damos gracias, Padre, por Lanzarote. La bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque estamos también saliendo de un tiempo tan complicado de pandemia, Señor. Gracias por la vida, Señor, por aquellos que pasamos por la enfermedad, Señor, y pudimos librarla. Así recordamos, Señor, a todos aquellos que perecieron, Señor. Y te pedimos que consueles, Señor, a aquellos que perdieron amigos y seres queridos, Señor. En esta mañana, Señor, pues darte gracias por este culto, Señor. Entregar todo en tus manos, Señor, darte toda gloria y toda honra, Señor. Porque solo tú, Señor, la mereces. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Todo lo dejamos, Señor, en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Nuevamente doy la bienvenida a los hermanos que se están reincorporando aquí en la congregación, en la iglesia del Señor, la iglesia donde venimos a orar y a leer de su palabra y a escuchar también a nuestros hermanos predicar de la palabra del Señor. Pero yo quiero compartirles aquí, comenzando, un pasaje que se encuentra en Mateo. Si podemos estar ubicándonos en nuestras Biblias, en Mateo 4, vamos a estar recordando unas hermosas palabras, Mateo 5. Vamos a estar recordando unas hermosas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en ese sermón del monte, para que nos reconforten en un tiempo tan difícil que vive la humanidad. Incluso a veces en nuestra vida personal también vivimos tiempos muy difíciles, pero el Señor nos dice que somos bienaventurados y nos dice que somos felices. Vamos a recordar ahí en Mateo 5, versículo 1. Amén. Amén.
Dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué bueno, mis hermanos, que siempre recordemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el sermón, que nos dan como esas claves para el evangelio práctico y para la felicidad de nuestra vida personal y también de la iglesia, mis hermanos. Una vez más, quiero extender la bienvenida el día de hoy a nuestros hermanos que están en Zoom. No sé si hay algunos conectados ahí en Zoom que nos estén escuchando, que el Señor los esté bendiciendo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a orar nuevamente al Señor para que el Señor guíe todo lo que es el culto de hoy. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por tu congregación, Señor. Te damos gracias por los miembros de esta iglesia, Señor, de esta iglesia local, Señor. Gracias, Señor, porque un día como hoy muchos hermanos se reúnen en todo el mundo para orar y para buscar de ti, dando acción de gracia, también haciendo peticiones, también buscando más de ti, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, porque la palabra verdaderamente nos limpia, nos purifica, nos enseña, nos instruye. Y eso es lo que queremos hacer hoy cuando venimos a ti, Señor, aquí en esta casa, Señor. Queremos que por medio de las alabanzas también podamos recordar las cosas que tú has dicho, también que nos podamos gozar cada día, Señor, y verdaderamente viviendo felices cuando salgamos de este lugar, Señor, y estemos en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras familias, Señor. Guía nuestros corazones a eso, Señor. Guía nuestros corazones también a poder escucharte, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice este lugar, bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así en esa misma actitud, mis hermanos, yo les invito que podamos estar cantando estas canciones. Vamos a estar cantando canciones de alabanza a nuestro Señor, pero también vamos a estar cantando canciones con los niños. Ustedes van a poder notar ahí la diferencia, pero gócense en el Señor, regocíjense en el Señor, que este es tiempo para eso. Amén. Solene resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorar, adorar, adorarle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorar, adorar,
Señor, con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Seguimos adorando a nuestro Señor, a nuestro buen Salvador, al único que es digno de recibir toda alabanza. Ahora es tiempo de alabar a Dios. Alabémosle con el corazón. Ahora es tiempo de alabar a Dios, en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Él mora en la presencia de su pueblo, se goza al oír nuestro cantar. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, Oh, gloria a Dios. gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Pues como les decía, mis amados hermanos, también vamos a alabar al Señor por medio de estas alabanzas para niños. Quiero que se las disfruten también, aunque tenemos ahí unos cuantos niños. Tenemos a Enoch, tenemos a esta hermosa niña por aquí también, muy grande ya. Por ahí está Isaac también, creo que está por allá. Pues alabemos al Señor también con ellos e integrémoslo en la alabanza. Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es su nombre sin par, solo a Él quiero adorar. Admirable es Jesús mi Señor. Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es su nombre sin par, solo a Él quiero adorar. Admirable es Jesús mi Señor. Admirable es Jesús y tan lleno de amor, admirable es Jesús mi Señor. Es su nombre sin par, solo a Él quiero adorar. Admirable es Jesús mi Señor. Amén. Y con los niños seguimos adorando a nuestro Padre eterno, al cual nos postramos y al cual adoramos. Amén. Padre eterno, me postro ante ti. Padre eterno, me postro ante ti. Yo te amo, te adoro, te rindo honor. Padre eterno, me postro ante ti. Jesucristo, te alabaré. Jesucristo, te alabaré. Yo te amo, te adoro, te rindo honor.
Jesucristo, me postro ante ti. Santo Espíritu Consolador, Santo Espíritu Consolador, yo te amo, te adoro, te rindo honor. Santo Espíritu, me postro ante ti. Santo Espíritu, me postro ante ti. Sí, estas canciones perfectamente también pueden ser también para adultos, ¿no? Pero bueno, también la recordamos como niños porque son las primeras verdades que le enseñamos a nuestros pequeños cuando entran a la iglesia, cuando vienen a la escuela dominical. Damos gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha hecho. Vamos a dar un tiempo para preparar al Señor nuestras ofrendas. Sabemos que nuestras ofrendas más que todo van en nuestra vida. Sin embargo, abrimos aquí un espacio también para dar ofrendas en nuestras finanzas, a la iglesia como tal. Vamos a estar orando para que el Señor bendiga eso, para que Dios pueda estar fructificando las finanzas y la economía, no nada más de la iglesia, sino también de cada uno de los hermanos. Y le voy a pedir a mi hermano Israel que pueda estar orando por las ofrendas, y mi hermana Hilda va a estar pasando recogiendo por cada uno de los asientos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por el día de hoy, Señor, por tus bendiciones. Y queremos poner ahora ante tu trono, Señor, las ofrendas que se van a recoger. Pidiendo, Señor, por el dador, Señor, que sea de corazón, Señor, y la administración. Que busque siempre la posibilidad, Señor, siempre la mejor forma de ofrecértela a ti, Señor, en todo lo que se requiera. Gracias porque podemos participar, Señor, dándote, Señor, de poco de lo que tú tanto nos das, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y pedimos por ella. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Le damos muchísimas gracias al Señor por esto. Ahora vamos a estar cantando una nueva canción, un nuevo cántico, el cántico de Moisés, se titula esta canción, un cántico muy lindo que nos recuerda las grandes y maravillosas obras de nuestro Señor. Así que pongámonos sobre nuestros pies y alabemos al Señor antes de pasar a la predicación. Y canta el cántico de Moisés,
siervo de Dios, y del Cordero, diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, Señor? Y tu nombre glorificará. Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, Señor? Y tu nombre glorificará. Señor y Padre Celestial, Padre nuestro, Padre bueno, Señor, gracias te damos porque podemos recordar las cosas que hiciste, Señor. Gracias por tu maravilloso testimonio, Señor, cuando miramos al pasado y vemos todas las cosas que has hecho en nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra iglesia. Verdaderamente nos regocijamos y nos da fuerza y confianza de que tú no nos olvidas, Señor, sino que estás allí con nosotros, Dios. Señor, este tiempo ahora que nuestro hermano Jesús va a exponer la palabra, yo te pido, Señor, que seas tú hablando por medio de su boca, que mediante el poder del Espíritu Santo nosotros podamos entender qué es lo que quieres decir a nuestra congregación, a nuestra vida, Señor. Ayúdalo, Señor, dale fuerza, protégelo, Señor, y también ayúdanos a nosotros a recibir este mensaje con un espíritu de sujeción, de humildad y de amor, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estar pasando ahora, mis hermanos, el tiempo de la predicación. Vamos a también tener nuestros móviles apagados. Vale, si se me olvidó. Pueden sentarse. Buenos días, mis queridos hermanos. En especial a todos aquellos que no han podido saludar personalmente. También le damos la bienvenida a la hermana de nuestro pastor. Aquí tenemos a la mamá de Nicolás. ¿Ya se me fue tu nombre? Rocío. Lo estaba diciendo precisamente a mi esposa. Hoy allí en la guinda estábamos esperando por un café y había una señora delante y le dije, mira que se parece a Rocío. Y ahora se me ha ido tu nombre, fíjate, para que tú veas. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. ¿Hay alguien nuevo? Ah, verdad. Le damos también la bienvenida al padre de Fernando, que hacía tiempo que no venía, y le saludamos también, me lo ha recordado ahora nuestro pastor, y le damos la bienvenida a alguno más, pero no sé si todos los demás somos de ISEA, así que vamos a tener nuestras Biblias ahí abiertas en el libro de Santiago, y es posible que a lo mejor sea la primera vez que escuchas acerca del libro de Santiago. Entonces yo quisiera hacer un pequeño repaso antes de tomar el pasaje donde lo habíamos dejado. Y quiero recordarles que la epístola de Santiago es este Santiago que la Biblia llama el hermano de Jesús, es decir, el hermano carnal, el hermano que es del mismo matrimonio de María y José. Entonces este Santiago, o como la Biblia en su original lo reconoce como Jacob o Jacob, ese es Santiago que escribe esta carta. Y esta carta está inspirada
básicamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte que nuestro hermano compartía antes de empezar el culto, que es mucho más amplio, obviamente, pero están basados en las enseñanzas del Sermón del Monte y también en el libro de Proverbios, pues Santiago es un libro de sabiduría. Y decíamos que es un libro muy denso, una cosa muy densa, es decir, que hay que estudiarlo de a poquito, comerlo de poco en poco, porque se nos escapan muchas cosas. Y queríamos compartir también el propósito de por qué estamos estudiando esta carta. Estamos estudiando la carta de Santiago, primeramente para animar a la iglesia. Recuerden que estamos viviendo tiempos difíciles y en la época de Santiago, en la época de la primera iglesia, la iglesia primitiva, se estaban pasando tiempos muy difíciles en el que los hermanos estaban siendo perseguidos por Roma y en una de esas ellos tuvieron que salir de Jerusalén y tuvieron que esparcirse y él les dirige esta carta primeramente para animarlos. Seguidamente porque también necesitan ser corregidos, todas las iglesias, ninguna es perfecta. Todas las iglesias que siguen a Cristo no son perfectas, pero caminamos en esa búsqueda de ser perfectos, esa perfección que sabemos que vamos a encontrar cuando estemos en la presencia del Señor con cuerpos glorificados delante de su presencia. Pero mientras estamos aquí en vida, vivimos conforme a las sanas escrituras, a la sana doctrina y caminando hacia la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que Santiago quiere intentar hacer en esta iglesia. Quiere que los hermanos y hermanas caminen corrigiéndose unos a otros sobre las enseñanzas de la palabra. Y por último, como último propósito, pero no el menos importante, porque es un gozo que se deleita en la obediencia y en la santidad hacia Dios. El saber que estamos haciendo lo correcto, el saber que estamos obedeciendo a Cristo, el saber que nos estamos encaminando hacia esa plenitud de gloria con Él, eso es motivo suficiente para sentir gozo. Y no nos importa que estemos sufriendo una enfermedad, no nos importa que estemos pasando por problemas, no nos importa que nos estén asediando, porque nosotros estamos caminando hacia la patria celestial, que es la Canaán celestial. Pero Santiago también nos dice que se puede afrontar de manera negativa. ¿Y cómo es esa forma negativa? Pues es una forma que Santiago lo describe como doble ánimo. El hombre de doble ánimo, dice la palabra de Dios, lo leo textualmente, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa ser de doble ánimo? Esto es cuando nosotros dejamos que las pasiones de este mundo, nuestra concupiscencia, nuestro lado carnal, que el pecado se adueñe de nosotros y nosotros al poner la voluntad nuestra propia para proceder, concebimos el pecado y el pecado trae muerte. De tal manera que Santiago está diciendo que no hagamos responsabilidad de Dios el que nosotros caigamos en la tentación. Decíamos por último este jueves que no podemos decir, es que Dios me ha creado así, ¿qué culpa tengo yo? Si Dios me ha creado así, no puedo hacer otra cosa. Y Santiago se apresura a decir que no es así, que es nuestra responsabilidad, pues Dios nos ha hecho criaturas libres y responsables para decidir entre el bien y el mal. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, ¿de quién es la culpa de nuestra caída? Si no es nuestra, no sé de quién más puede ser. Porque podemos echarle la culpa a Satanás, claro, el padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire, el engañador, el tentador también, sí, pero Satanás puede tentarte y puede poner la tentación delante de tu vida, pero el que decide, y por eso digo que a la prueba o a la tentación le añadimos nuestra voluntad. Si tú quieres aceptar esa tentación, por supuesto que vas a caer, pero la responsabilidad es tuya. Al igual que en el Edén, la responsabilidad era del hombre. Ellos podían haber rechazado la tentación de Satanás, pero sin embargo ellos la aceptaron. Por lo tanto, la responsabilidad de la caída y la responsabilidad de que las pruebas y las tentaciones las pasemos de forma negativa es sola y exclusivamente del ser humano.
Y hermanos, nos quedamos por aquí en el versículo 16, 19, y vamos a hacer lectura. No lo vamos a poder ver todo, pero vamos a ver lo que nos dé el tiempo. Vamos a hacer lectura en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, que es la porción que nos toca hoy. Lo titula la Reina Valera, Hacedores de la Palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oramos. Padre Celestial, Señor Jesús, queremos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra, a través de la interpretación que tú nos regalas por medio del Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad y conocimiento de ella. Y queremos, Señor, ponerla por obra, como hemos leído, Padre Celestial. Ayúdanos a entenderla, pero sobre todo, ayúdanos a cumplirla, Padre. Padre Celestial, te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La verdadera vida cristiana, como Santiago la está explicando, es una vida práctica. Nos llenamos muchas veces en todos los cultos que venimos a la hora de orar por la palabra de, por favor, Señor, haznos hacedores de tu palabra, no seamos oidores de ella. Pero muchas veces se nos olvida que la verdadera religión, que a veces vemos la palabra religión de una manera negativa, pensamos en religión y empezamos a pensar en los católicos, en los budistas, en los musulmanes, pero realmente la palabra religión no es mala en sí misma. Nosotros la hemos convertido en negativa. La conversión del ser humano a Dios, como lo explica Santiago y como lo explica toda la Biblia, empieza por dentro, empieza en el corazón. No se produce de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y todos decimos amén porque es así. La palabra lo explica de esa manera. Se puede cambiar todo el exterior de un ser humano y el interior, el corazón, la cabeza, la mente, el alma, seguir sin ningún tipo de cambios. Hoy en día en las iglesias podemos ver muchas personas que vienen, que asisten de forma muy regular y aparentemente son cristianos porque vienen, escuchan, amén, cantan, oran, pero luego en sus vidas privadas, en su corazón, en su interior, no tienen vidas transformadas. No hay una transformación. Son, como dice la palabra, oidores olvidadizos. No son practicantes de lo que profesan. No son practicantes de lo que dicen ser. Vamos a buscar Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26, y vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo predicó hace tiempo y que hoy en día sigue pasando en la iglesia. Cuando lo tengamos decimos amén. Mateo 23, del 25 al 26.
Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo hablando: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. La verdadera religión, la verdadera creencia, el verdadero caminar cristiano es un caminar no de formas, sino de interior. Viene por dentro. Y una vez que cambia lo de dentro, brota hacia afuera. Brota en nuestra manera de comportarnos, brota en nuestra manera incluso de vestirnos, brota incluso en las palabras que usamos, pero todo nace de dentro. Primero se cambia el corazón del ser humano. Dios transforma con su palabra el corazón de la persona. Y luego Dios trabaja la masa, Dios trabaja el barro y va dando forma para que por fuera se empiece a exteriorizar lo que ya ha ocurrido por dentro. Esa es la manera en la que Dios trabaja en todo el que ha creído en Él. La carta de Santiago fue escrita en una época en la que la iglesia primitiva estaba pasando por muchos conflictos, estaban pasando por muchos problemas, igual que hoy en día, y la mayoría de ellos eran problemas éticos, eran problemas de no practicar la palabra. Hacían acepción de personas, preferían a unos antes que a otros, hacían valoraciones a algunos, pero a otros los desvaloraban, se juzgaba sin compasión y sin verdad, se mentía, se afirmaba tener fe, pero no se actuaba en consecuencia, se abusaba de la vanagloria y se explotaba al pobre, se amaba a la riqueza y se vivía sin consideración los unos por los otros. Eso pasa hoy en día actualmente en la iglesia también. No ha cambiado mucho la iglesia en ese aspecto. Todas estas faltas de ética que en la iglesia abundan van a ser referidas en la carta de Santiago por turnos, pero primero Santiago está preparando a la iglesia en la carta que está escribiendo para que sepan cuál es el fundamento, para que sepan cuál es lo esencial de todo lo que él va a ir corrigiendo y animando a la iglesia. Recordemos los tres propósitos de la carta: animar, exhortar a cambiar y a corregir cosas y a adquirir sabiduría, la sabiduría de Dios. Y Santiago está preparando primeramente a la iglesia para luego decirles cada una de las cosas, pero es como una casa. A ti no se te ocurriría empezar una casa haciendo las paredes o el techo. Tú primero haces el cimiento, la parte de abajo, para que sea un cimiento fuerte, que aguante el viento, que aguante la lluvia, que aguante lo que sea, y luego construyes alrededor. Santiago está intentando construir un fundamento en la iglesia para que sepan que el cristiano, el creyente, tiene que primero empezar por su corazón. Tiene que empezar primero por su vida interior. Santiago sostiene que primero es hacer y luego decir. Porque si nosotros no sabemos, no interiorizamos, no aceptamos, no abrazamos las enseñanzas, la salvación, las doctrinas en nuestros corazones, muy poco probable será que las pongamos en práctica de una forma genuina. Tú puedes leer la Biblia, estudiarla, aprender mucha doctrina y luego a la hora de aplicar, no lo aplicas. Porque no está dentro de ti, no es nuestra naturaleza tener la palabra de Dios en nosotros, no está en nosotros. Recordemos que somos criaturas caídas. Por lo tanto, la palabra de Dios no es innata en nosotros. Hay que abrazarla, hay que cultivarla, hay que plantarla, como dice aquí, y hay que dejarla crecer, pero para que algo crezca, y todos los que trabajan en la tierra me lo saben perfectamente, ¿qué hay que hacer?
agüita, sol y buena tierra. Sin estos tres factores, no vas a producir nada dentro de ti. Y eso es igual en la vida espiritual. Santiago sostiene que en la vida, especialmente en la vida cristiana, hay tres elementos que se encadenan, es decir, que son seguidos, que se siguen uno al otro y que se necesitan para verdaderamente ser un cristiano verdadero. Y el primero es ser prontos para el oír. Luego dice que es el hablar y luego dice que es el hacer. Dice allí en el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y qué quiere decir Santiago con todo esto? En realidad, son 7 elementos, 7 cosas que Santiago nos va a decir en este final de capítulo, pero seguramente solo nos dará tiempo de ver 4. El resto lo veremos, Dios mediante, en el estudio del jueves cuando toque. Pero de momento vamos a verlo bien y despacio y vamos a verlo uno por uno. ¿Y cómo podemos nosotros tener cuidado con esta falsa religión del digo pero no hago? Así se titula. Digo pero no hago. Bien, pues lo primero que dice Santiago que hay que hacer es ser pronto para oír. ¿Qué es esto? Todos conocemos el término fariseísmo. Conocemos todos este término. ¿Sabéis lo que es? Es lo que se traduce por oír poco, hablar mucho y no hacer nada. Lo repito, el fariseísmo se sabe el fariseísmo se reconoce por el oír poco, hablar mucho y no hacer nada. Ese es el término fariseísmo, como se conoce en el mundo cristiano. Pero la fórmula que Santiago está proponiendo a la iglesia es la opuesta. Oír mucho, hablar poco y no es hacer todo, es hacer lo que Cristo manda. Porque podemos caer en el otro extremo, podemos caer en el activismo, podemos caer simplemente en hacer y hacer, pero no se trata de hacer y hacer, sino hacer lo que Cristo nos manda, como por ejemplo, congregarnos en la iglesia, ir a los cultos de oración. Y cuando toque, Dios quiera pronto, ir a evangelizar como iglesia, a los centros de ancianos, a la cárcel, etcétera, etcétera, lo que Dios nos ponga adelante. Y muchas más cosas. Pero lo que Santiago está proponiendo es todo lo contrario. Oír mucho, hablar poco y hacer todo lo que Cristo nos manda. Y esto lo sabemos, no es nada nuevo. Sin embargo, se nos olvida, continuamente se nos olvida. Por eso Santiago comienza su advertencia en el versículo 19 cuando dice, por esto, mis amados hermanos. Pero no se los dice como los que no lo saben. Ellos lo saben. El problema es que se les olvida. Ellos lo saben, pero sin embargo, se les ha olvidado. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice lo mismo. El escribiros las mismas cosas a mí no me es molesto y para vosotros es más seguro. Hermanos, la iglesia de Cristo es una iglesia olvidadiza, que se olvida muy rápido de lo que aprende. Y la culpa es de ser oidores y no hacedores. La culpa es de empezar la casa por otro lado que no sea por los cimientos. La culpa es porque no hemos dejado que Dios transforme nuestro corazón y luego se manifieste, se despida, se destile hacia afuera lo que Dios ha hecho en nosotros primeramente. Y esa es la razón por la que muchos están, pero no están. Muchos estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se mostrase que no eran de nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. Esto de hablar mucho y escuchar poco es una actitud general. Y por eso Santiago dice, todo hombre, se refiere a la humanidad, se refiere a todos nosotros, porque es algo que ocurre
generalmente en toda la iglesia. Todo hombre, cuando no se busca la verdad, cuando no se busca y no se atiende a lo que el Señor dice, cuando lo que impera es yo, mi manera de verlo, mi manera de enseñarlo, mi manera de predicarlo, mi manera de trabajarlo, cuando impera el yo en tu vida, brotan todas esas actitudes y todas esas falsas enseñanzas que hoy día se ven en la iglesia y alrededor de la iglesia. Me gustaría que buscáramos todos Primera de Timoteo capítulo 6 y leyésemos lo que dicen los versículos del 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero mira, cuando leemos esto, muchas veces nos referimos a los falsos maestros, a las doctrinas de la prosperidad, a todos aquellos que quieren enriquecerse a costa del evangelio, pero no necesariamente tienen que referirse solo y exclusivamente a este grupo selecto que las iglesias se llenan en decir. También puede producirnos en nosotros envidias, pleitos, contiendas, sospechas, blasfemias, disputas necias que no tienen sentido en la iglesia, pero siempre, ¿verdad? Y todas estas cosas que se producen, todas estas actitudes, todas estas tendencias son fruto de un corazón que aún no ha sido bien regenerado. Un corazón que quizás sí ha aceptado al Señor Jesucristo, pero se ha quedado ahí. Es lo que hablábamos. Tú puedes plantar una semilla y esa semilla puede germinar. Pero si tú no alimentas esa planta termina por morirse. Si tú aceptas al Señor Jesucristo, pero no alimentas tu espíritu con la palabra de Dios y la oración, porque no hay otra cosa con la que puedas alimentar tu alma. No hay otra forma de hacer crecer a un cristiano que no sea por medio de la palabra y no sea por medio de la oración. Puedes inventarte muchas fórmulas, pero al final lo único que hace crecer es la palabra y la oración. Todo lo que sea fuera de este contexto no alimenta, no alimenta. Puedes buscar formatos, puedes buscar 1000 maneras, teatros, mimos, alabanza, lo que te parezca. Pero si no hay palabra y no hay oración, es como la hierba que crece aquí en Lanzarote, que hoy está y dentro de 2 días cuando sale el sol y viene la calima, ¡uf!, no está. Es volátil, es emocional, no sirve. Y luego ves a los hermanos que dejan de venir, y ves a los hermanos que dejan de orar, y ves a los hermanos que rechazan un discipulado, y ves a los hermanos que no tienen apetito por la palabra, y ves a los hermanos que están mirando la hora para ver cuándo salimos de la iglesia. Y hay otros hermanos que están diciendo, bueno, ¿y cuándo ponen la cafetería? Y hay otros hermanos que dicen, bueno, ¿y cuándo van a hacer un retiro? Esto está muy bien, hermanos, pero el alimento está aquí. Aquí, en su palabra, no en otro lugar. Como digo, cuando no se busca la verdad, cuando no se atiende a lo que el Señor pide, todo esto brota. Y Santiago lo dice, no es la excepción. Los apóstoles lo dicen, Pablo lo dice, el Antiguo Testamento lo dice.
todo hombre sea pronto para oír. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:9 también lo dice. El que tiene oídos, que oiga. Es importante oír. Tan obvio, tan fundamental, pero tan pasado por alto y olvidado por nosotros. Seamos prontos para oír. Pero mira, cuando habla de eso, cuando habla de oír, no está hablando de que te llenes de, sino de que escuches, de que pongas atención. No es un oír cualquiera. Oímos todos. ¿Hay alguien que no oiga en esta sala? Todos oímos, pero no todos escuchamos. Es la diferencia. No todos escuchamos. No todos atendemos. El autor de Hebreos también nos exhorta de esa manera. Hebreos 2:1 dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Blanco y en botella. Si eres oidora olvidadizo, te identificas, pantalla anterior, con los de doble ánimo. Si eres oidor olvidadizo, identifícate con los de doble ánimo. Pero si eres hacedor de la palabra, si eres practicante de ella, si no solamente tienes la teología, sino también tienes la ética, entonces eres de carácter íntegro y tendrás victoria en tu vida. Cualquiera que quiera agradar a Dios tiene que escuchar lo que Santiago dijo en el capítulo 1, en el versículo 6. ¿Qué dijo Santiago en el capítulo 1, versículo 6? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Santiago 1:6 dijo, 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque todo parte de pedirle a Dios sabiduría. ¿Se acuerdan de Salomón? Lo explicamos cuando vimos este pasaje. Salomón podía haber pedido lo que quisiera. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Riquezas, poder, terrenos, una casa, un chalet, un piso, una piscina. Pídeme lo que quieras. Sin embargo, Salomón le dijo, dame sabiduría para entender a tu pueblo y poder juzgar a tu pueblo. Pidió sabiduría. Santiago dice que pidamos sabiduría. Cualquiera que quiera caminar bien delante de Dios y ser un hacedor de la palabra de Dios, tiene que pedirle sabiduría a Dios y ser pronto para oír. Es decir, atender, escuchar. No que esto sea, a ver, me convierto y venga, quiero servir. No. Prestos a escuchar, atentos a escuchar. Aprendamos. Escuela dominical. Preparados para servir, discipulados. La escuela dominical los jueves en el culto de oración. Son espacios que la iglesia da a la comunidad. No la estamos aprovechando al 100%. No la estamos deseando al 100%. Nos estamos caracterizando por tener un doble ánimo. Luego nos preguntamos, ¿por qué estoy tan decaído? ¿Por qué no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué no me apetece estar en el culto? ¿Por qué he perdido las ganas de leer la Biblia? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no me...? Es por esto, hermanos, porque no pedimos lo que debemos pedir. Pidamos sabiduría y luego seamos prestos para oír. La segunda es ser lentos para hablar y enfadarnos. Dice la palabra allí en Santiago, en el mismo versículo 19. Fíjense que no hemos salido del versículo 19, seguimos ahí. Por eso digo que Santiago es muy denso, no hemos salido todavía de ahí. Dice el versículo 19, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir,
lentos para hablar y enfadarnos. Se trata de escuchar bien, reflexionar y ya reflexionados, hablar lo que edifica. De eso se trata. Porque a veces hablamos sin saber. Muchas veces hablamos de pronto sin reflexionar lo que pensamos. Actuamos como bien nos viene, como bien nos sale. Y eso muchas veces desemboca en algo que se llama ira. Y esa ira es lo mismo que darle alimento al pecado. Y al final termina pasando cosas de las que luego después nos arrepentimos. Dice la palabra de Dios que seamos lentos para comenzar a hablar, que debemos reflexionar, debemos de intentar que nuestro espíritu no se agite. ¿Saben qué fórmula secreta funciona genial para no agitar tu espíritu? La oración. La oración. Aquieta tu espíritu. Ora al Señor. Tenemos que intentar pedirle a Dios sabiduría para que cuando sea el momento de hablar, hayamos reflexionado bien lo que vamos a decir. Ser lentos para hablar y más lentos aún para enojarnos. David y Pablo enseñan esto. Pablo, Efesios 4:26, enojaos pero no pequéis. Efesios 4:26. Y David, si se enojan no pequen. Salmo 4, versículo 4. El problema de la ira, y lo digo porque se puede entender la indignación y se puede confundir con la ira. La indignación santa es una cosa y la ira es otra. Dice la palabra de Dios en Santiago, en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no hace la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Y como muchas veces, ¿verdad? Muchos hermanos dicen, no, es que yo me indigno y me enfado porque veo que no están haciendo la voluntad de Dios. Y eso me entra un celo divino, un celo santo. Sí, es verdad, existe el término de indignación santa. De hecho, podríamos enumerar ejemplos incluso de nuestro propio Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 5, se enojó con los fariseos y los herodianos que cuestionaban su proceder a la hora de hacer un milagro en un sábado. O en Marcos 10:14 podemos ver cómo el mismo Señor Jesucristo se enojó con sus discípulos porque no permitían que los niños se acercasen a Él. Y también podríamos ver el de Mateo 16:23, donde el Señor Jesús se enfada con Pedro porque no está poniendo su mira en las cosas de Dios y lo llama Satanás. Apártate de mí, Satanás. Todos recordamos este pasaje. Pero quizás el más conocido, por el cual muchos se agarran a actuar de manera deliberada, sin ser la voluntad de Dios en ellos, es el que se encuentra en Mateo 21:13, donde el Señor Jesucristo hace un látigo con cuerdas y echa a todos los cambistas que están haciendo allí negocio con el evangelio. Mira, en todas estas ocasiones que he mencionado, todos estos ejemplos que he dicho, el Señor nunca pecó. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía dos cositas de las cuales se llenaba todos los días. Una era la oración. La otra era la palabra de Dios. Y ese era su alimento día y noche. Y claro, si tú comes verduras y comida sana, creces fuerte y sano. Pero si comes hamburguesas, pizzas y cosas por ese estilo, pues tu cuerpo se deteriora, engordas y enfermas. Pues esto es igual. Si tú no te alimentas correctamente, si tú no te haces hacedor, sino oidor olvidadizo, te estás alimentando, vete a saber de qué, pues esto es lo que va a brotar de tu corazón, de tu alma. El tesoro del corazón es lo que somos. Hay una santa indignación, pero Santiago nos deja entender que raramente la indignación humana es santa. Raramente es santa.
¿Por qué? Porque estamos llenos de prejuicios, porque estamos llenos de maldad. Difícilmente el reino de Dios avanza por el camino de la ira y del enojo. Por eso Santiago aconseja en el versículo 26 que cualquiera que quiera ser verdaderamente cristiano, refrene su lengua. Hay una cosa en lo personal que yo uso mucho, no digo que a todo el mundo le funcione, pero yo lo uso mucho. Cuando me viene una indignación de estas a mi mente, me acuerdo mucho de las palabras que mi esposa decía: el Señor es mi justicia. El Señor es mi justicia. El Señor es tu justicia, hermano. No somos ingenuos a la hora de tratar con los demás, pero el Señor es tu justicia, hermano. Agárrate a la justicia de Dios, porque Él no defrauda. Su justicia es perfecta. Cuando nos enojamos, cuando nos enfadamos, cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no las estamos haciendo bien, perdemos la razón. No escuchamos a nadie. Gritamos y nos dejamos influir y dominar por nuestros sentimientos mal dirigidos. Por eso Santiago dice en el versículo 26, refrenemos nuestra lengua. El tercer consejo, la tercera premisa que nos da Santiago para seguir caminando en esta vida cristiana de una manera correcta es despojarnos de inmundicia y maldad, despojarse de toda inmundicia y de toda maldad. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Despojarnos de toda inmundicia. Cuando el corazón está sucio, cuando nuestra alma está manchada, todo lo que sale a consecuencia de eso está sucio. Todo lo que podamos hacer, decir, obrar, está sucio. Cuando tú vas a entrenar al fútbol o cuando tú vas al gimnasio, cuando regresas de ese entrenamiento, ¿cómo te encuentras? Sucio. ¿Y qué haces con esa ropa para que vuelva a estar limpia? Te la quitas y la lavas y te pones otra limpia. Santiago está diciendo que nos vistamos, pero que nos despojemos de la suciedad, que nos despojemos de las ropas del pecado, de la maldad y de la inmundicia. No se puede recibir limpio cuando tú estás sucio. Eso es lógico. ¿Tú te has probado a vestirte después de salir del gimnasio sin bañarte? Yo sé que algún joven que otro lo habrá hecho y algún adulto que otro también. Pero tú imagínate que estás sucio y tú quieres estar limpio. Vale, perfecto. Te quitas la ropa sucia y te pones la limpia, pero no te bañas. Sigues sucio. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Y pronto, esa ropa que está limpia encima de ti, pronto estará sucia de nuevo. ¿Por qué? Porque no has limpiado primero por dentro. Porque no te has duchado. Y por lo tanto, todo lo que te vayas a intentar poner arriba se mancha. Eso es lo mismo que pasa con la vida espiritual. Si tú no limpias tu alma, si tú no le pides al Señor que te perdone, que te cambie, que transforme eso que tú no puedes entregarle todavía, que te cuesta. Si tú no trabajas con la oración y con la meditación de la palabra, si tú no llenas tu vida con todos estos ingredientes, pues poco vas a poder limpiar. Si tú tienes una mancha en una camisa blanca de tomate o de café, con jabón no vas a poder lavarlo bien. Necesitas lejía para poder blanquear esa camisa blanca. Tú no puedes limpiarte. Dios es quien te limpia. Jesús es quien perdona tus pecados. Pero no solo te perdona, porque es muy fácil limpiarse. Pides perdón y ya está. Lo difícil es no volver a mancharte. Y para eso es importante despojarnos y llenarnos de cosas limpias, de la palabra del Señor, de Jesús.
No se puede recibir en humildad la palabra y dejar que se implante en nosotros si primero no hacemos espacio para ella. Si nuestra vida está llena de rencor, si nuestra vida está llena de ira, si nuestra vida está llena de malos pensamientos, de malos sentimientos, de odio, no hay espacio para Dios. Dios es todo lo contrario. Dios es todo lo contrario. Y en la cruz del Calvario lo manifestó. Cuando nuestra vida está llena de inmundicias, de malicia, de toda cosa sucia que no acepta a Dios, y no nos arrepentimos, no hay lugar para que Dios entre. Pero si tú te arrepientes, si tú le pides al Señor que te cambie y dejas de ser oidor olvidadizo, doble ánimo, y empiezas a caminar como Dios te dice que camines, de una forma íntegra, de una forma santa. Y ahora diremos, bueno, yo no puedo hacer eso porque yo soy un pecador y si Dios no obra en mí y si Dios no hace la obra, yo no puedo hacer nada. Pero es que esto pasa igual que con el pecado. Al igual que el pecado no puede entrar en tu vida si tú no lo permites, al igual Dios no va a entrar en tu vida si tú no lo permites. ¿Y cómo entra Dios en tu vida? Si no es a través de la palabra de Dios. La palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra que salva. Si tú no te dejas salvar, pues Dios no te puede salvar. Igualmente, si tú no te arrepientes, si tú no le pides a Dios que quite toda esa suciedad, todo eso que sobreabunda, todo ese pecado, todas esas prácticas dañinas que lo único que hacen es ensuciarte aún más, y si tú no pones voluntad, Dios no te va a ayudar. Dios acabó con Goliat a través de David, pero David tenía que mover la mano. ¿O qué se pensaban? ¿Que Dios venía, le cogía la mano a David y hacía así y le lanzaba la piedra al gigante para matarlo? No. Hay una voluntad nuestra también. Y eso es lo que hace falta. Tenemos que reconocerlo. Y todo eso necesita humildad y mansedumbre, sin los cuales no podemos enfrentarlo, porque el rencor y todo lo que es el rencor y las raíces de amargura es muy difícil de arrancar. Nosotros no podemos. En eso es verdad. Nosotros no podemos quitarnos las raíces de amargura, pero Dios sí puede. Pero para eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios que aceptemos, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y es verdad, sin la mansedumbre no podremos recibirlo. ¿Y qué es esa palabra implantada? Porque no es solo vaciarse de lo malo, no es solo dejar de ver pornografía, o no es solo dejar de decir palabrotas, o no es solo dejar de hablar del evangelio, no es solamente dejar de no hablar del evangelio, en negativo lo digo, es decir, hablar del evangelio sería lo correcto. No solo eso, se trata de llenarnos de lo bueno, porque mira, si tú vacías un vaso, ¿has hecho la prueba alguna vez? Vacía un vaso, límpialo con jabón, una agüita, lo secas y ponlo encima de una mesa. Si tú no llenas ese vaso, por ejemplo, con agua, ¿ese vaso se va a llenar de otra cosa? ¿Sí o no? Sin tocarlo. Claro que sí. Primeramente de polvo, ¿cierto? Y todo eso se va acumulando. Y llega un punto en que no cabe más nada en el vaso. Si tú no tomas la iniciativa de alimentar tu espíritu, si tú no tomas la iniciativa de coger la Biblia, si tú no tomas la iniciativa de orar todos los días, si tú no tomas la iniciativa de vivir con Dios, el vaso se llena de otra cosa. Y de lo que hay que llenarlo es de Jesucristo, de nuestro Señor. Nuestro Señor es el Logos. El Logos es la palabra encarnada, Juan 1:1. Pero también Dios, Jesús, nuestro Señor, es la palabra escrita, su Biblia, la Biblia, su palabra. Y Jesús también es su palabra predicada, como hoy.
Si tú no te llenas de estos logos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué te estás llenando? Si tú no te estás llenando de la Biblia, ¿de qué te estás llenando? Si tu Biblia solo está para sacarla los domingos, ¿de qué te estás llenando el resto de la semana? Si tú no estás orando y pidiéndole al Señor que cree en ti un espíritu apacible, ¿de qué te estás llenando? ¿De ira? ¿De enojo? ¿De raíz de amargura? ¿De conflictos? ¿De enfados? ¿De envidias? Todo eso es lo que se llena en el vaso cuando no está la oración y la palabra de Dios allí. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, la palabra encarnada, seguramente tampoco obedeceremos a Cristo, la palabra escrita. Y por supuesto, no atenderemos a Cristo, la palabra predicada. Por lo tanto, si Logos no está en nuestro corazón, yo no puedo obedecer. Si Cristo está en mi corazón, yo lo oigo y yo lo obedezco. Yo me hago hacedor de la palabra. Pero si Cristo no está en mi corazón, hay otra cosa. Llámalo como quieras. Cada uno tenemos nuestras propias concupiscencias. Cuando se recibe la palabra, esta queda implantada en nosotros. Y como dice el versículo 21, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si tú aceptas a Cristo en tu vida, si tú aceptas este logo, si tú aceptas a Cristo como Señor y tú convertirte a Él como un siervo, como dice Santiago, entonces esta palabra implantada puede salvar tu alma. De otra forma no funciona. De otra forma el Señor no procede. No nos da tiempo de ver más, pero ya para el próximo día veremos el resto de los consejos de Santiago. Recuerden, son 7, hemos visto 4 y Dios mediante la próxima ocasión veremos los otros 3. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios. Gracias porque podemos, Señor, venir delante de tu presencia dándote las gracias, Señor, porque eres bueno y porque tu palabra es eficaz, Señor. Gracias porque nos llena. Y no nos llenamos de otra cosa, Señor, porque si nos llenásemos de otra cosa, no caminaríamos con rectitud, no seríamos íntegros delante de ti, Señor. Pero es por medio de la cruz, es por medio del sacrificio de Cristo, es por medio de ese cordero inmolado, es por medio del amor que sobrepasa todo entendimiento y que nos ha salvado en la cruz, que podemos nosotros caminar de manera recta, obediente y santificada delante de ti. Pero, Señor, necesitamos que tú, Señor, implantes en nosotros la palabra, que implantes en nosotros el logos, que Jesucristo sea el Señor, el Rey, el dueño, no de nuestro aspecto exterior, no de nuestra forma de vestir, sino de nuestro corazón, que es del que emana todo de nosotros. Si tú no estás en nuestras mentes, si tú no estás en nuestros corazones, y no hablamos de manera figurada, sino físicamente, Señor, que si tú no eres obrando, si tú no eres en nosotros, como dice el apóstol Pablo, Señor, no soy yo, sino que es Cristo en mí, de nada nos sirve. Sería vana nuestra religión, Señor. Pero porque tú transformas nuestras vidas y nos haces aceptos y semejantes a Cristo, es que podemos caminar porque caminamos en Él y por Él. Y por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, por la sabiduría que proviene de lo alto. Y te pedimos que nos llenes de esa sabiduría cada día más para que podamos ponerla en práctica y seamos practicantes de tu palabra. Gracias te damos por todo, Señor, y ponemos este resto del culto, Señor, en tus manos para que tú seas, como siempre, Señor, el centro, el alfa y la omega, el principio y el fin de todo lo que hacemos en tu nombre, Señor. Hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la palabra del día de hoy expuesta, lo que el Señor nos recuerda por medio de lo que es el evangelio vivido. Ese evangelio que Él mismo nos fortalece para, así como decía nuestro hermano, poder vaciar todas esas cosas malas en nuestro corazón y llenarnos de Él. Mis hermanos, para que brille nuestro Señor Jesucristo,
Brilla Jesús, se llama esta canción. Vamos a estar poniéndonos de pie para cantar al Señor antes de irnos. Dios, la luz de tu amor hoy brilla, dentro de las tinieblas brilla. Con tu gracia yo puedo resplandecer. Oh Jesús, no me dejes oscurecer. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, llena toda la tierra con el fuego de tu Santo Espíritu. Un manantial de tu gracia inunde el mundo y tu palabra, Señor, sea la luz. Dios, delante de tu presencia toda sombra sea disipada, irradiando de gloria en gloria en mi vida toda tu historia. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, llena toda la tierra con el fuego de tu Santo Espíritu. Un manantial de tu gracia inunde el mundo y tu palabra, Señor, sea la luz. Con la vista fija en tu trono, quiero ser a ti semejante y marchando muy juntos en tu luz, nuestras vidas reflejen a Jesús. Brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, llena toda la tierra con el fuego de tu Santo Espíritu. Un manantial de tu gracia inunde el mundo y tu palabra, Señor, sea la luz. Amén. Mi hermano, estemos leyendo la doxología que está en Gálatas 1, del 2 al 5. Lo leemos todos juntos con una voz así fuerte que alabe al Señor. Y dice: a todos mis hermanos que están conmigo, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por este culto que hoy estamos terminando, Señor. Gracias por tu palabra. Permite que nos podamos llevar esa porción de lo que tú nos has dicho hoy a nuestras casas, a nuestros corazones, y que esta nueva semana que comience empecemos a poner en práctica todas las cosas que conocemos y indaguemos más, Señor, para cómo podemos limpiarnos de tantas cosas que nos asedian día tras día, Señor. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, que vayan bien en sus casas, y nos despedimos de este lugar, pero como dice mi hermano, nunca de tu presencia. Estamos juntos y nos glorificamos y te glorificamos y nos gozamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Podemos ir saliendo poco a poco allí.